no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro programa semanal Estudios Bíblicos a través de su página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Sean todos bienvenidos los que se están conectando en este momento y siguen este programa cada semana. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde la ciudad de Querétaro, en México. Y bueno, pues gracias a todos los que nos ven a través de Facebook Live, en Canadá, en Estados Unidos, en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Europa y Australia. Bendiciones a todos por allí y gracias por conectarse. Les recordamos que nuestros videos quedan grabados en esta página, en Facebook, Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara, y en YouTube también. Les pedimos que le pongan like a los estudios y los compartan. Bueno, pues hemos estado hablando acerca de la cruz, el pago de nuestro pecado. Fueron 2 viernes los que estuvimos estudiando acerca de este tema, sobre el evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados, porque este es el sustento de nuestra salvación. Estuvimos estudiando que este evangelio es el principio de la salvación del hombre, del ser humano. Y bueno, no importa lo que el ser humano haga en esta vida, así sea bueno o lo más grande o algo maravilloso, nada tiene sentido sin la salvación que nos da el Señor a través de su sangre. Porque este también, es el inicio del cumplimiento del plan de Dios en nuestra vida. ¿Y cuál es el plan de Dios? Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros, pero el plan general de Dios, el principal, lo vemos ahí en Malaquías 2, y es reconciliarnos con Él para que Él se haga una descendencia para Dios. Bueno, eso es lo que el Señor nos está hablando. Hemos estado estudiando de lo importante que es el evangelio correcto, enseñar la palabra correcta. Hemos hablado de cuántos asalariados se han levantado, cuántos falsos profetas, cuántos pastores que por ganancias deshonestas solamente llenan un tiempo ahí, y cuántas ovejas están sin pastor. Y hablo de los cristianos, porque bueno, el mundo, pues los que no conocen al Señor definitivamente son ovejitas perdidas, y el Señor va y las busca, y nosotros debemos predicar justamente este evangelio para que ellos se arrepientan, para que sus pecados sean lavados con la sangre de Jesús y puedan disfrutar de la vida eterna y estar donde estamos nosotros ahora. Pero ¿cuántas veces las ovejas están sin pastor? Buscando, y siempre he predicado acerca de pagar los diezmos y las ofrendas, porque ese es su mandamiento, que además es el principio de nuestra bendición financiera. Pero vemos cuántas de estos pastores que no tienen una conexión con Dios viven nada más para recibir estos pagos, estos diezmos, estas ofrendas. Y lo que nosotros hacemos, y lo he dicho en muchas ocasiones, como siervos de Dios, los ministerios, los dones del ministerio, que es apóstol, evangelista, pastor, maestro, profeta, no son títulos nobiliarios, son un trabajo y es una responsabilidad de la cual vamos a dar cuentas ante el Señor. Y muchas veces los que ejercen este ministerio pues solamente
cobran pero no atienden a las ovejas. Y precisamente la Biblia dice que el obrero es digno de su salario y quien atiende a las ovejas es, el Señor dijo que Él manda a que los que vivan, que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Entonces, ¿quién es el que tiene que recibir diezmos y ofrendas? El que predica el Evangelio, este Evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. Y bueno, pues vemos cuántas veces por recibir la ganancia hablan y le dicen a la gente lo que quiere oír, lo que no les cause problemas, lo que les cause mucho gozo a las personas, pero sin pagar el precio que Dios estableció, porque la salvación es gratis, recordemos, pero nosotros debemos caminar en santidad y eso tiene un precio, obedecer a Dios, vivir por la fe. Entonces, ¿cuántas ovejas vemos sin pastor? Sin nadie que atienda sus almas, sin nadie que ore por ustedes, que les ministre, que les atienda. Y bueno, por eso estamos trabajando, ¿verdad? Y por eso Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros pocos. Así que pues aquí estamos precisamente con ese llamado para atender las almas, para llevar la palabra de Dios y para hacer crecer a la iglesia, porque ese es el propósito de Dios al establecer los 5 ministerios, que todos crezcamos, que todos maduremos, que formemos una unidad como iglesia y que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Esa es la aspiración que pretendemos. Así que es nuestro trabajo. Y también para ti capacitarte y hacer discípulos, porque no todos fuimos llamados a tener este trabajo específico como los dones del ministerio, pero sí todos debemos predicar, la gran comisión, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Tal vez ahorita en tu casa tienes tus discípulos. Vemos continuamente y es muy doloroso y precisamente Dios me ha llamado para trabajar hacia adentro de su iglesia. Los evangelistas trabajan con las almas que no conocen al Señor, estableciendo iglesias, llevando este evangelio. Pero mi trabajo es hacia los escogidos de Dios, hacia los hijos que ya están dentro del redil, las ovejas que están dentro del redil. Y cuántas veces con tristeza puedo ver los hijos de los siervos de Dios abandonados por sus propios padres. Estas son también ovejas sin pastor. ¿Cuántas veces vemos a los jóvenes, a las jovencitas viviendo tan solos porque sus padres están predicando y están haciendo otras obras y no tienen el tiempo de estar con sus hijos? Así que es muy importante que crezcamos, que aprendamos para ser maestros, que estés cuidando a tu casa, que estés cuidando a tus ovejas, que cuides tu matrimonio, que cuides a tus hijos y aún a tus nietos. Dice la Biblia que estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, siempre en el lugar que corresponde como abuelos, pero hablando la palabra de Dios, porque recuerda que somos una nueva generación para el Señor. Y te recomiendo que busques ese estudio, una nueva generación para Dios. Entonces hablamos que ya estamos en la salvación, conocemos al Señor, estamos caminando con Él. Y el principio también de nuestra bendición es precisamente el perdón del Señor. ¿Recuerdas todo lo que vimos los 2 viernes anteriores? Y te recomiendo que vuelvas a escuchar esos videos para que vayas estudiando, vayas recordando, haz tus apuntes y además que lo puedas compartir. Ahora vamos a tratar el tema que es continuación de lo anterior. Y nuestro tema de hoy se llama temporal o eterno. Así lo puedes encontrar. Bueno,
Dios creó al hombre y a la mujer como seres espirituales sin pecado. Esto lo podemos recordar ahí en Génesis 2, cuando Dios dice que dice Dios, recuerda que Dios está formado por 3 personas y dice hagamos al hombre. Ahorita lo vamos a leer ahí en Génesis 1:26. Así que estos seres habían recibido de Dios su soplo de vida, su eternidad. Como en el estado en el que Adán y Eva se encontraban, estaban relacionados íntimamente con su Creador y les permitía comprender lo que Dios les hablaba. Cuando 2 seres tienen la misma naturaleza, pueden entender el lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, los que somos del mismo país, pues nos podemos entender de los conceptos, las palabras, porque hablamos el mismo idioma, y así era con Adán y Eva relacionados con Dios. Ahora, vamos a leer unos versículos y quiero por favor que pongas mucha atención porque vamos a identificar en qué se relacionan con lo que estamos hablando. Recuerda, te vuelvo a comentar, el tema es temporal o eterno. Vamos por favor a Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios tiene muchísimos atributos, pero aquí está tocando algo muy, muy importante. Dios, pero además lo hacen pregunta, porque Dios nos está confrontando. ¿Quién es el Dios a quien nosotros servimos? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno, la eternidad, lo que hablábamos que Dios puso en Adán y Eva, la eternidad es Dios? Él es el Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra. Él nos creó, bueno, todo lo que existe, el universo y todo cuanto existe, pero hablando específicamente de la tierra, porque aquí es donde puso a Adán y Eva. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Está hablando de que Dios en su eternidad no se compara a nosotros. Y además su sabiduría es inescrutable. Nadie podemos entender y alcanzar a comprender o conocer la sabiduría total de Dios. Pero mira lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Si analizamos estas palabras asociadas con lo que acabamos de leer en Isaías 40:28, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, entonces, ¿cómo fue que Dios creó al hombre? Un incansable. Cuando Adán estaba en el Edén, Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, y él trabajaba, él no se cansaba. Y además tenía esa eternidad, esa comunión con Dios. Y además estaba conectado a la fuente de sabiduría para poder señorear la tierra. Y si ves ahí, bueno, dice que señoree sobre todo lo que existe en la tierra. Dios nos está llevando a entender cuál era el plan perfecto de Dios cuando creó al hombre y a la mujer. Pero mira lo que pasó en Génesis 3 cuando peca Adán y Eva y desobedecen a Dios. Dice ahí en Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Nos damos cuenta, estamos viendo de la otra visión, desde otro lado, lo que es el evangelio del arrepentimiento y el perdón de pecados. Mira lo que el pecado nos hizo. Esa fatiga vino con el pecado, ese cansancio, aparte de la pérdida de la eternidad, de esa relación con Dios, ese rompimiento que hubo del hombre hacia su creador. Ahora todo era temporal, ¿te fijas? Cambió lo eterno por lo temporal. Dios ya está determinando primero el cansancio, la fatiga, el agotamiento, hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, ahí se acabó la vida del hombre. La muerte espiritual trajo la muerte física, el agotamiento y el cansancio. Perdimos todo, Adán perdió todo lo que Dios nos había dado. Y hemos estado hablando esto constantemente con diferentes temas y en diferentes facetas. Dios nos lo presenta. Pero mira, así como Adán perdió todo lo que Dios había puesto en él y en Eva y había planeado para nosotros, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? Y hemos estado hablando porque estamos por entrar a bendición de Dios. Les he dicho una y otra vez, hace más o menos desde 3-4 meses, antes de noviembre, diciembre del año pasado, Dios me ha estado llevando a decirte, viene una bendición para tu vida. Viene ese anhelo que has tenido durante todos estos años o meses o todo el tiempo que tú has esperado, viene para que tú la recibas. Y por eso Dios nos está preparando para la bendición. De hecho, hay un estudio que se llama así, Prepárate para la bendición. Mira lo que hace la diferencia, porque es muy importante que tengamos un corazón limpio, santo delante de Dios, arrepentido, con frutos dignos de arrepentimiento delante de Dios. Mira lo que dice Isaías 40:31. Perdón. Pero los que esperan, escucha, los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces Jesucristo retoma todas esas bendiciones en la cruz. Y ahora, cuando estamos conectados con Él, cuando estamos viviendo por fe, el Señor nos levanta y ese versículo, esa naturaleza, ese atributo de Dios que dice que no desfallece ni se fatiga con cansancio, ahora dice aquí, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. El Señor hace nuevo esto. Ya no estamos bajo la maldición de desfallecer, con el sudor. No es que no trabajemos, sino que ya no estamos agotados, agobiados. Porque ahora cuando esperamos al Señor, Él responde y Él nos bendice. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué te habla esto? ¿Qué nos habla? Que la naturaleza de Dios vuelve a entrar a nosotros. La naturaleza de Dios, cuando estamos en su presencia, nos vuelve a dar los atributos que Dios nos puso conforme a su semejanza. Empezamos a vivir con eternidad. De hecho, lo dice en Eclesiastés que ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Esto es lo que Jesús ganó en la cruz para nosotros. Él no necesitaba nada porque Él es eterno, Él es perfecto, por Él todo fue hecho, por Él y para Él todo fue hecho. Pero mira
cómo el Señor cambia de nuevo lo temporal por eternidad. La distancia que tenían Adán y Eva con Dios se rompe. Perdón, la conexión con Dios se rompe y entonces se crea una distancia. Recuerda que esa distancia para que se pudieran acercar a Dios, Dios lo estableció ya con los judíos, esto de matar animales, los sacrificios de animales, pero no les quitaba el pecado, simplemente era para que pudieran acercarse no a la presencia de Dios, sino a tener gracia ante Él, a que fuera su pecado cubierto. Pero ahora Jesucristo nos reconcilia y nos hace uno con Él. Es que esa distancia entre el hombre que no conoce a Dios es tanta que la mente no tiene relación con Dios. Entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva cuando hubo ese rompimiento? Ya no venía la sabiduría porque ya no había conexión. Comenzaron a pensar, a actuar, a decidir totalmente con lo que a ellos les había quedado. ¿Y qué era lo que les había quedado? Recordemos que somos seres formados por 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Cuando el espíritu muere por el pecado, entonces, ¿qué quedó? ¿Qué le quedó a Adán y a Eva para vivir, para actuar? Su alma y su cuerpo. El cuerpo quedó sujeto a la muerte con toda la vulnerabilidad que esto implica. Inclemencias del clima, les empezó a dar frío, a dar calor, a la lluvia, a mojarse, quedaron expuestos a los desastres naturales como los terremotos, como las sequías, las inundaciones. El cuerpo quedó expuesto a la enfermedad, vulnerable a la enfermedad. Así que si tú te preguntas, ay, ¿por qué se enferme? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Y por qué se murió fulanito de tal? Pues que Dios no puede sanar. Dios sana, Dios puede hacerlo, pero es parte de nuestra vida que termina. La enfermedad fue parte. Jesús pagó por nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores. Pero hasta que, y nos sana y hace milagros y nos da medicina también. Pero hasta que estemos en la gloria, entonces ya no habrá enfermedad para nosotros. También el cuerpo quedó expuesto a la violencia, a los homicidios, a los secuestros, a la esclavitud, a tantas cosas tan terribles que se da porque el hombre no obedece a Dios, no conoce a Dios y no obedece a Dios. Quedaron también sujetos a su alma. El alma que queda expuesta a su propia naturaleza, que ahora ya no era una naturaleza dada por Dios, conectado con lo divino, no era una naturaleza eterna, ahora era una naturaleza caída. Era lo que la Biblia le llama la carne o carnalidad, con toda también la vulnerabilidad que esto implica. ¿Por qué? Número 1, recordemos lo que compone al alma, que son los sentimientos, el intelecto, los pensamientos y la voluntad. Entonces, ¿qué es lo primero que pierden Adán y Eva? La voluntad. Les cedieron su voluntad. Dios no los hizo como unas marionetas, Él les dio capacidad de decidir y ellos tenían que decidir obedecer a Dios, pero decidieron oír al diablo y obedecerlo a Él. Entonces pierden su voluntad y quedan como esclavos del pecado. También sometidos a sus concupiscencias, esa naturaleza que tenemos cada uno, esa debilidad hacia ciertas obras de la carne que tenemos cada uno, quedan ahí. Y además, presa de los dardos de fuego del maligno. Todos los pensamientos de Dios. Por eso hay gente que se suicida, por eso hay gente que asesina a otros, por eso hay gente que toma las armas y controla los países sin ninguna justicia.
Por eso hay gente que son homosexuales, por eso se depravan, por eso secuestran, roban niños, hacen atrocidad y media porque su alma está expuesta a los dardos de fuego del maligno. Y como esclavos del pecado son controlados fácilmente por el príncipe de este mundo. Pero la fe para nosotros es lo que nos vuelve a conectar con Dios cuando hemos nacido de nuevo y somos salvos. Y no solamente salvos por recibir a Jesús, sino cuando hemos nacido de nuevo. Por esto, mira, vamos a leer Juan 3, desde el verso 5. Lee todo, por favor. Juan 3 es la historia de cuando Nicodemo que era un principal ahí de los de la ley, va a buscar a Jesús de noche para que no lo vieran, ¿verdad? Los otros sacerdotes que estaban tan enojados ahí, el sumo sacerdote, estaban tan enojados con Jesús. Entonces él lo busca y Jesús le dice en el verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sabemos que el nacimiento es a través de agua, ¿verdad? Cuando nace un bebé se rompe la fuente. Pero también la Biblia habla recuerda del bautismo que predicaba Juan el Bautista, y es esa conciencia, es esa disposición del corazón para hacer una confesión pública de fe, el bautismo en agua, pero también es esa conciencia de que queremos vivir en santidad, en limpieza de corazón, y el Espíritu es el que nos hace nacer de nuevo. Jesús dice ahí en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y eso es lo que acabamos de ver, ¿verdad? La naturaleza caída la vamos arrastrando todos. Y lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu Santo, Espíritu es. Verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, lo dice la Biblia. Ahí en Romanos 8:14. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muchas veces no sabemos hacia dónde nos lleva el Señor. Y Él solamente nos dirige y Él solamente dice, tú haz esto, obedece esto. Así somos cuando nacemos del Espíritu. Y ¿sabes una cosa? La raíz griega para, que es neuma, es la misma, quiere decir soplo, quiere decir viento y quiere decir espíritu. De eso vamos a hablar el próximo viernes, lo que es el soplo de Dios. Pero mira lo que el Señor está haciendo y va haciendo en nuestra vida. Como cristianos estamos expuestos ya a la naturaleza de Dios, a la presencia de Dios, siendo transformados de nuevo a esos seres espirituales que Dios creó a su imagen, conforme a su semejanza. Eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué pasa entonces con la temporalidad de la que estábamos hablando? Eso temporal, eso que era eterno y se vuelve temporal. ¿Qué pasa cuando Jesús recupera para nosotros toda esta naturaleza, este acceso a la naturaleza de Dios y como seres espirituales? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Es como quien se prepara para una carrera, un atleta que se prepara para una carrera. ¿Qué es lo que prefiere? La satisfacción personal, las fiestas, irse, trasnocharse, divertirse con sus amigos, o el dolor, porque de verdad duele entrenarse, los que han hecho o hemos hecho en algún tiempo ejercicio o entrenado en algún deporte, sabemos que duele, ¿verdad? Después de 15 minutos de estar entrenando,
o a los que son más, los que se han ejercitado más tiempo, bueno, pues aguantan más, pero empieza a doler. Y ese dolor de practicar y del esfuerzo de los duros entrenamientos, los que van por una medalla, lo cambian en lugar de los deleites pasajeros, porque lucha por algo mayor, que es un trofeo. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que hace en nosotros lo que dice la Biblia, el eterno peso de gloria. Empezamos a ser transformados, nuestra visión empieza a cambiar, Dios empieza a cambiar nuestra cosmovisión. ¿Recuerdas que hemos hablado de la cosmovisión, que es la forma que tenemos de ver la vida? Y empezamos a cambiar los deleites temporales, los deleites pasajeros, por cosas eternas. Nosotros aguantamos y soportamos las pruebas porque peleamos por algo mayor. En primer lugar, los galardones en el cielo que vamos a arrojar a los pies de Cristo. El agradar al Señor. Pero aún en esta tierra, así como corre el atleta, así como se esfuerza y cambia algo temporal, pasajero por algo mayor, ¿cuánto más nosotros no queremos mayores bendiciones? ¿Quién no quiere un mayor nivel espiritual? ¿Quién no quiere mayor poder de Dios para cumplir sus planes y propósitos? De todas maneras, Dios estableció que cumpliéramos sus planes y propósitos, como Jonás. ¿Qué prefieres? ¿Someterte, resistir para hacer algo mayor que glorifique a Dios? ¿O quitarte de responsabilidades, querer una vida ligera, una vida fácil? ¿Acaso no queremos también mayor unción del Señor para ser un mejor hombre, una mejor mujer? No es fácil ser cristiano, y menos en este tiempo. En realidad nunca lo ha sido, pero no es fácil ser un hombre íntegro en toda la extensión de la palabra. Cuesta, ¿verdad? ¿No quieres una mayor unción para ser ese hombre que Dios espera de ti? Un mejor esposo, un mejor padre, un mejor trabajador, un mejor empresario, un mejor siervo de Dios. Igual como mujer. ¿Acaso no queremos más unción para ser las mujeres virtuosas ahí de Proverbios 31? Una mujer que glorifica a Dios como esposa, como madre, como sierva de Dios, en su empleo, si también tiene un empleo fuera de casa, o su empleo en casa como ama de casa, como hijos. ¿No quieres dar ejemplo como Dios te dice? Sé ejemplo. Nadie tenga en poco tu juventud. Para eso necesitas unción. Para eso necesitas dejar los deleites pasajeros y entregarte al Señor. Resistir la prueba, resistir la tentación y lograr ser puesto en alto como José. José resistió prueba tras prueba y fue puesto en alto. Daniel resistió prueba tras prueba y fue puesto en alto. Esther resistió también como una mujer de Dios y fue exaltada. Recibió mayor bendición. Como abuelos, ¿no quieres ser un ejemplo? ¿No quieres que tus hijos y tus nietos, en vez de huir de ti por tu carácter, por tu falta de sabiduría, por tu amargura constante, no prefieres ser un hombre y una mujer mayor al que acudan tus nietos para pedirte un consejo, al que acudan tus hijos para deleitarse estar contigo? ¿No queremos aspirar a mayores bendiciones aquí en la tierra? Bueno, pues esto es lo que el Señor nos desafía hoy.
Mira lo que dice Hebreos 11:25, refiriéndose a Moisés. Hebreos 11, ya sabemos que es el capítulo que habla de la fe por excelencia. Pero mira lo que dice aquí, escogiendo Moisés antes ser maltratado con el pueblo de Dios, perdón, que gozar de los deleites temporales del pecado. Imagínense la educación que tuvo Moisés en un palacio donde estaba Faraón, donde Faraón se pensaba que era Dios, uno de los tantos dioses a los que adoraban los egipcios, con una serie de rituales paganos. Claro, él era príncipe ahí en ese palacio. Imagínense las riquezas de las que podía disponer, pero tenían un costo. Pues aquí Moisés dice que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que estaba como esclavo, pero que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Y dónde puso Dios a Moisés? Como un caudillo, el instrumento en las manos de Dios para liberar a Israel. Él fue el instrumento al que Dios usó para castigar a Egipto con las plagas y luego abrir el Mar Rojo y llevar a Israel por el desierto 40 años. ¿Te das cuenta? La diferencia de vivir una vida simple, una vida carnal y mundana, contra obedecer a Dios y someternos, resistir las pruebas por un galardón mayor, por una bendición mayor. Mira lo que dice 2 Corintios 4:18, que es el versículo con el que iniciamos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto lo mencionamos el viernes pasado, y aún las bendiciones son temporales. Pero cuando nosotros resistimos la prueba, además de tener mejores bendiciones en esta tierra, tenemos lo que no se ve, que es esa transformación de nuestra naturaleza hacia la naturaleza divina. Ese ADN divino se empieza a mover dentro de nosotros y nos empieza a transformar. Eso no se ve de momento, pero después, ¿qué tal que dice la Biblia? Que el que es ejercitado en la disciplina, que dice al presente, no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero hay frutos. Los que son ejercitados en esa disciplina, y lo puedes leer en Hebreos 12, dan frutos apacibles de justicia. Entonces, de momento no se nota, todo el mundo te puede criticar, te puede decir, ay, ya no eres parte de nosotros. De hecho, la Biblia también lo menciona en las cartas de Pablo, que ahora te critican porque ya no haces lo que hacías antes, porque ya no participas de sus fiestas, de sus celebraciones, de sus tradiciones. Ahora te dicen que eres un santurrón o una santurrona o un aburrido. Pues, ¿sabes? Es preferible que digan que eres un aburrido o una aburrida. Inclusive si eres un joven o una jovencita, es preferible, ¿verdad? A tener que cargar las consecuencias de tu vida loca, ¿verdad? Enfermedades, embarazos no deseados, que te rompan el corazón. Todo lo que implica los deleites pasajeros. ¿Verdad que es mucho mejor la bendición, mucho mayor la recompensa de no dejarnos guiar por lo temporal? Mira lo que dice Deuteronomio 8. Por favor, léelo todo. Yo voy a leer del verso 11 y luego me voy a saltar a otros versículos. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, verso 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Así son las pruebas, así son las tribulaciones, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca
del pedernal. Fíjate bien lo que dice Dios. Dios te hizo caminar por ese lugar donde no hay agua para mostrarte su gloria haciendo un milagro. ¿Sabes que la roca del pedernal es una roca tan dura, tan sólida? Es de las rocas más duras que existen. Entonces, no solo Dios hizo salir agua de una roca común, ¿no? Como la piedra pómex, por ejemplo, que es muy porosa. No, la hizo salir de la roca más dura que existe y es lo que Dios hace en nuestra vida, ¿no? Lo hemos comentado anteriormente. Dios es especialista en llevarte al desierto donde no hay agua, pero además hacerlo más difícil, ¿no? En la prueba que estás pasando, la hace todavía más difícil. ¿Para qué? Para hacer un milagro mayor y que su gloria se manifieste en tu vida. Vale la pena, ¿verdad? Vale la pena que tú bebas del agua de vida, de esa agua. Imagínate la calidad del agua que Dios hizo brotar. Si la calidad del vino que Jesús, del agua que Jesús convirtió en vino era excelente, no la habían probado antes, imagínate el agua que ellos bebieron. Ahora imagínate la calidad de las bendiciones que te esperan si tú resistes y te sometes a no irte con los deleites temporales, sino resistir este desierto, esta prueba, esta aflicción a la que Dios te somete para que haya fruto en tu vida espiritual, para que haya eternidad en ti y además para que Dios haga un milagro extraordinario y tú recibas mayor bendición que los que no se sometieron, que los que prefirieron morir en el desierto por no creerle a Dios. Verso 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Dios hace cosas que uno ni se imagina, hace milagros, mueve a la gente como uno ni siquiera de verdad podría pensarlo. Dios hace cosas tan extraordinarias, pero mira lo que dice ahí, afligiéndote y probándote. Ya olvídate que el diablo y que el ataque del diablo, mira lo que dice aquí, es Dios el que nos lleva al desierto, como llevó a Jesús para ser tentado por Satanás. Mira, dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, pero mira lo que dice ahí. No dice para destruirte, no dice para avergonzarte, para destruirte. Cuando nos avergüenza es porque la soberbia la tenemos muy alta, ¿verdad? Pero dice, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Para que pasado este desierto recibamos la gran bendición que Él nos tiene preparadas. Ahora, los israelitas que salieron de Egipto perdieron la bendición mayor que era la tierra prometida. Cuando llegaron los espías, dice que entre dos cargaban un racimo de uvas. Imagínate las bendiciones tan extraordinarias. Dios les decía, es la tierra que fluye leche y miel, de la abundancia que había. Unas uvas enormes y perdieron la bendición mayor por no creerle a Dios y por no querer enfrentar las pruebas menores, que eran los gigantes que ellos vieron. Y sí, lo repito, las pruebas menores, porque a veces nosotros nos asustan los gigantes y perdemos la bendición mayor. Y queremos ya mejor que se resuelvan aquí las cosas y pues mejor nos regresamos a donde estábamos y estábamos mejor cuando no éramos cristianos y mejor yo con mis recursos lo quiero resolver en lugar de enfrentar los gigantes y recibir la prueba mayor. La bendición mayor.
Así lo hizo Jesús. Mira lo que Jesús hizo y nosotros debemos seguir su ejemplo. Precisamente si Él puso su naturaleza en nosotros, si queremos tener la naturaleza del Señor, debemos actuar como Él lo hizo. Hebreos 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todo mundo está poniendo sus ojos para ver si tienes o no tienes fe. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ya resentimientos, amarguras, ya por favor fuera de nuestra vida, temores, amargura, mal carácter, todo, digo, obviamente homicidio, todo eso queda descartado, ¿verdad? Somos cristianos y sabemos cuál es la línea de conducta, pero donde estamos batallando ahí todavía. Y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Te das cuenta? Esta es una carrera, este es un entrenamiento para ese galardón. Verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya hemos hablado de esto. Jesús inventó la fe y Él consuma la fe. Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios y tener fe. Y además Él contesta nuestras oraciones y Él nos da las promesas. Recordemos cuando nosotros confiamos en Él y le agradamos. El cual, aquí viene la naturaleza de Jesús. El cual, o sea, Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es Dios y Él estaba en ese trono. Todo fue hecho por Él y para Él. Cuando estuvo en la tierra, esa fue la visión. Yo voy a sufrir la cruz, yo voy a recuperar mi gloria, pero además voy a hacer que se arrepientan los pecadores, voy a salvar lo que se había perdido, voy a hacer una descendencia para mí, como hijos amados. Esto es lo que Jesús veía. ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú estás esperando? Aparte ya de la salvación y de la vida eterna, estar con el Señor, porque eso espero que lo tengas muy claro. Pero ¿qué estás esperando? ¿Qué bendición has estado orando por años? Pues resiste, no vayas a perder esa gran bendición por tener miedo de los gigantes. Resiste, córtale la cabeza a todos esos temores, métete con Dios, Él está contigo. David fue y con una piedra mató a un gigante, con las armas que menos se pudo imaginar. Se podía imaginar ni los israelitas, porque ellos manejaban espadas, arcos, lanzas, ni el propio gigante. Sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Ahora, las personas, mientras más desconectadas estén de Dios, más buscan las satisfacciones inmediatas. ¿Te das cuenta? Una persona carnal busca, como decíamos, vivir la vida de una manera desenfrenada. Eso no es vida, Eso no es vivir la vida, eso es vivir la muerte eterna o sobrevivir en este mundo para terminar en el infierno. Pero bueno, buscan vivir su vida de una manera desenfrenada porque no está dispuesta a pagar el precio por lo verdaderamente valioso. Date cuenta cómo viven ahora las generaciones. Por favor, esto no solo es para ti, es para tus hijos. Mira cómo están viviendo. Hay personas que prefieren sexo sin compromiso a un matrimonio para toda la vida. Ahora ya no se quieren casar, ahora hacen un drama. Ay, por lo que vi, ¿qué importa lo que viste? Lo que importa es lo que Dios dice, y si tú te alineas con Dios, y los dos se alinean con Dios, ahí habita el Señor. Prefieren otros llenarse de alcohol, de tabaco, de drogas, que buscar metas que les representen retos para formar el carácter. Ay, porque están tristes, se embriagan. Porque están contentos y quieren celebrar, se embriagan. No tienen carácter.
no tienen hombría, no tienen valentía. Como mujeres también dice la Biblia en Proverbios 31 que fuerza y honor es su vestidura. Dios no hizo mujercitas blandengues y manipuladoras que se dedican a manejar las emociones a su antojo y a controlar a los demás y a hacerse las víctimas. Eso no es lo que Dios hizo en nosotros, ¿eh? Hay gente que escoge lo instantáneo, ¿no? Quieren todo instantáneo con este mundo de microondas y de internet súper rápido, pero lo que no quieren es desarrollar la paciencia, el esfuerzo, la disciplina, como la gente que prefiere robar y el dinero fácil en lugar de trabajar, ¿verdad? Horas y realmente disfrutar del fruto de su trabajo. Pero bueno, esto es en el mundo. Ahora, ¿qué decimos de los creyentes? ¿Cuántos escogen un estilo de vida que les dé reconocimiento y algunas ganancias? Ganancias deshonestas, ¿verdad? Hablábamos de estos siervos que de verdad se están levantando y tenemos que ser muy sensatos, por favor, para que escojas dónde te estás congregando o quién es tu pastor o tu padre espiritual o tu madre espiritual. Porque muchos por ganancias deshonestas, que son los asalariados, nada más usan a las ovejas para su propio bien, para su propio enriquecimiento. Otros inventan una serie de formulitas bíblicas que no tienen nada de bíblicas, ¿verdad? El otro día vi este término de cristiañol, hablando cristiañol, se me hizo muy gracioso porque de verdad creen que porque aprenden el lenguaje, la parafernalia de los cristianos, entonces ya son cristianos. Entonces usan sus formulitas bíblicas para torcerle el brazo a Dios y conseguir lo que se proponen en el nombre de Jesús. No hacen nada por pasar en este proceso, sino que entonces se inventan que el polvo de oro y que los mantos, las aguas, todo esto de lo que hemos estado hablando. Y recuerda esto, nadie puede entrar en el mundo espiritual sin Dios, porque se está metiendo en hechicería. No importa que no sea una bruja, no importa que sean estos líderes y estos falsos profetas, es hechicería intentar entrar al mundo espiritual sin Dios. Cuida a tu familia, cuida lo que están viendo, lo que están oyendo, lo que están leyendo. Cuida las redes sociales donde se están metiendo y lo que están viendo en internet tus hijos. Otros desean milagros instantáneos, los que son más espirituales a los ojos de los demás, pero quieren milagros instantáneos negando la efectividad de la paciencia, de la fe, del dominio propio. Vamos evaluando nuestra alma. Vamos evaluando nuestro corazón, si estamos ya como hijos de Dios espirituales, nacidos del Espíritu, o estamos actuando como Adán y Eva, nada más con lo que tenemos. Está ahora es una euforia porque las alabanzas pasan de moda inmediatamente, ¿no? Igual que las canciones del mundo, ahora las alabanzas pasan de moda rápidamente. Ya los jóvenes... Olvídate de los himnos, ¿verdad? Ya te dicen, ay, no, esa ya pasó de moda, esa ya no te lleva a la presencia del Señor. Nada te lleva a la presencia del Señor más que el Espíritu Santo y Jesucristo es el intermediario entre Dios y los hombres. Lo que hace la alabanza es disponer tu corazón, pero nadie te lleva a la presencia del Señor, ni el artista de moda. Por favor, cuidado con lo que oyes y cuidado con lo que crees. Ahora... El otro día platicaba con unas personas ahí, bueno, ellos comentando, ya, si el culto, el servicio del domingo no dura 2 horas, bueno, ya están traumados, frustrados los hijos, aburridos, los adultos. Es vergonzoso que quieren agendarle a Dios, al Espíritu Santo. Hacerle una agenda al Espíritu Santo y no puedes moverte porque son media hora, 15 minutos de alabanza, 15 de adoración, 15 de mensajes, 40 minutos del mensaje, porque si dices más de 40, pues la gente ya se aburrió y se empiezan a parar y se empiezan a ir. 15 minutos para recoger diezmos y ofrendas, porque eso sí es muy importante, o media hora ahí para estar exhortando a la gente y adiós, ¿no? Porque se acabaron las 2 horas.
cuidado, cuidado. Y además estaban estas personas alegando que, ay, bueno, pero yo les platicaba que en las iglesias históricas el domingo es día del Señor, entonces, bueno, el culto es todo el día, salen a comer y luego regresan en la tarde. Y estábamos platicando esto y me decían, ay, ¿y cuándo pueden estar con su familia? Cuando todos están con el celular, ¿no? Están muy preocupados por eso y cuando en realidad no están con su familia o están viendo el fútbol o etcétera, ¿verdad? Debemos ser sensatos en todo lo que hacemos y guiados por Dios. Y bueno, obviamente de estas personas están cada vez más carnales, más débiles emocionales, de todo se sienten porque no los saludaron, porque no les hablaron, porque no les dijeron. Es una hipersensibilidad emocional que está a flor de piel porque las emociones pertenecen a la carne, pertenecen al alma. Y entonces quieren vivir como quieren y entonces quieren sujetar la voluntad de Dios a su libre albedrío. Ya no le consultan a Dios, ya le pasan la lista de peticiones y le dicen lo que voy a hacer, Dios bendíceme, Dios provéeme, en lugar de hacer lo que corresponde, de someter su voluntad al Dios Altísimo. Y como fruto, pues sus palabras son ociosas, son burlonas, son escarnecedoras, y bueno, su testimonio, pues cada quien es responsable, ¿verdad? Cuidado, cuidado. Lo que eres, en eso te reproduces. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo estás tú y cómo está tu familia? ¿Y cómo es tu cabeza espiritual? ¿Cómo es tu padre espiritual? Porque un pastor es un padre espiritual. ¿Cómo estás? ¿Cómo está él? Así se están reproduciendo los que están debajo de él. Mira 1 Corintios 2, lo que dice, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Una persona que es espiritual juzga a todo. No dice juzga a todos ni los está criticando. Juzga, puede ver lo que está bien y lo que está mal, puede tener, sus sentidos espirituales están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y él no es juzgado de nadie. ¿Por qué dice la Biblia? Que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, contra tales cosas no hay ley. ¿Quién te puede juzgar por amar como Dios ama? ¿Quién te puede juzgar por ser paciente? Algunos te pueden criticar y te pueden decir, pero ante Dios no hay ley contra ti, contra el fruto del Espíritu. Así que dice 2 Corintios 4, verso 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando, ese es el contexto, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que si nosotros tenemos la mente de Cristo, vamos deseando las cosas eternas. Inclusive lo que necesitamos y deseamos en esta tierra se va transformando en su perfecta voluntad. Y estamos dispuestos a esperar para recibir mayor bendición. Pues mira lo que dice Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto es lo que Dios hace con los que esperan en el Señor. ¿Te acuerdas? Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Bueno, esto es lo que Él hace las cosas más grandes de lo que nos imaginamos. Por eso a veces nos hace esperar, para sorprendernos. Y como nos enseñó ahí en el desierto, ¿verdad? Los hizo esperar, no había agua, los llevó a un lugar donde no había agua. Y además, ya que tenían sed, entonces hizo un milagro con la piedra más difícil, la más dura, de ahí hizo brotar agua. Y quiero terminar con este versículo hermoso que es una gran promesa para nosotros. Jeremías 33:3. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estas cosas grandes y ocultas son reveladas espiritualmente. Son reveladas a los que somos nacidos del Espíritu, que buscamos la naturaleza de Dios para que venga a nuestra vida. ¿Por qué? Precisamente recuerda que lo espiritual se ajusta. El Espíritu Santo se revela a las personas que buscamos lo espiritual, que buscamos conectarnos con Él. Nuestro espíritu para eso lo hizo el Señor. Bendiciones a Vasos para su honra. Nosotros nos conectamos a Él. Nuestro espíritu ya tiene vida y es el templo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando nos conectamos al Espíritu Santo, entonces el Señor nos va a revelar todo esto oculto que no conocemos, pero además nos va a dar las cosas más grandes de lo que pedimos o entendemos, según el poder, según la fe que actúa en nosotros. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara. Te espero el próximo viernes. Te pido que le pongas like ahí al estudio, que lo compartas con todos tus amigos de las redes, que los invites a ponerle like a la página para que les llegue la notificación cuando estemos transmitiendo. Y te deseo una semana gloriosa, llena de la presencia de Dios, llena del fruto del Espíritu Santo. Bendiciones sobreabundantes para ti y para tu casa. Dios te bendiga.